Bien, este, ¿ya está grabando? Ya está grabando, perdón. No había visto aquí el puntito. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es precisamente cómo lo programo y qué es lo que voy a hacer. Aquí, para ahorrar un poquito de tiempo y que no se me cansen de más aquí en clase, copié lo del ejercicio del PWM y modifiqué lo que tiene que ver con el oscilador, ¿ok? Para empezar, ya saben cómo se genera el proyecto, le pongo nombre, toda esa parte de inicio, creo que ya no hay ningún problema de tener que repetirlo nuevamente. Algo que les mencionaba yo, nos vamos aquí a Windows, normalmente al principio, Target Memory Views, y aquí en esta opción que dice bits de configuración, que es esta parte, ¿no? Y aquí en esta parte, si observan, tenemos el registro config 1H y aquí está el campo FOS, que precisamente es el que me ayuda a elegir cuál es el oscilador que voy a utilizar. Normalmente o hasta el momento habíamos podido usar este XT y de hecho aquí me dice oscilador XT nada más. Aquí hay un oscilador de alta, yo no sé por qué le llaman alta potencia, mejor deben decirle alta frecuencia, más fácil, porque aquí al hablar de un oscilador de alta potencia, no sé, me da la idea que utiliza mucha corriente, pero en sí mismo el dispositivo que voy a colocar, y no, se refiere más bien a que me permite que el microcontrolador pueda utilizar más energía, nada más. También este otro lo podemos utilizar, oscilador HS de media potencia, es decir, entre 4 y 16 MHz. Y aquí es donde podemos cambiar esto, ¿no? Ahora, el que utilizarían ustedes sería el que dice int 67. Hay uno que dice int 07, ¿sí? Y en este tiene una particularidad que tampoco me metí en profundidades, porque resulta que sí, vamos a utilizar este módulo interno de oscilación, pero también podemos obtener una réplica de la señal de reloj como salida del micro en el pin donde está conectado o donde está conectado uno de las patitas del del reloj de cuarzo externo, ¿sí? De hecho, en el pin OSC2, ahí es donde podríamos obtener la réplica de la señal que está llegando ya realmente al CPU. Es decir, se va hacia el CPU, pero también me manda la señal a uno de los pines del microcontrolador. Alguna aplicación deberá tener para sincronizar mi micro con algún otro dispositivo seguramente. Entonces aquí lo que vamos a utilizar o lo que utilizaríamos sería esta, que sería nada más el uso del bloque de oscilador interno o de oscilación interna. Todo lo demás, pues ya saben qué es lo que hemos movido normalmente. Al generar esto, bueno, ya nos tendríamos que ir hasta la parte de arriba y ya se configuró precisamente el oscilador interno con ese valor. ¿Con cuál valor? Con el valor que me permite habilitar el bloque de oscilación interna, ¿ok? Ya de ahí lo tendrían que copiar a su programa y ya de ahí sigue siendo lo mismo. Que de hecho aquí está, si observan, es lo primero que podemos ver en este programita, ¿no? Esta sería la primera línea que estamos modificando que tiene que ver con el uso del oscilador interno. Las otras tres líneas, bueno, esas no las modifiqué, siguen siendo las mismas de los programas anteriores. Aquí, recuerden, tengo una función que va a servir para configurar el módulo CCP4 de este microcontrolador PIC18F46K22. Que el módulo CCP4 es el que tiene el PWM estándar, ¿ok? Y después tenemos otra función que es el que me va a ayudar a configurar la señal de reloj, por eso le puse ese nombre. Entramos al main, mandamos llamar a las dos funciones, que de hecho aquí me faltó algo, ¿no? Porque aquí le tuve que haber puesto así, miren, y de todas maneras compiló. Bueno,
Tenemos esas dos funciones. Tenemos nuestro while, que es nuestro programa principal, por así decirlo, que no está haciendo nada y se acabó. Este es mi programa. Ahora, ¿cómo le hago para configurar el CLK? La señal de reloj. Bueno, primero, ya hicimos una primera configuración con esto. Ahora nos tenemos que ir a los registros OSCON para poder elegir precisamente el valor del reloj que yo necesito utilizar. Aquí está. Entonces, fíjense, me voy a regresar un poquito para acá y me voy a ir al registro OSCON a ver dónde está. Registro 1 del oscilador de configuración. Es aquí está el OSCON y lo voy a hacer un poquito grande. Entonces aquí puedo cambiar dos registros, el CCS y el IRFC. Voy a empezar por el CCS, que es más sencillo. Nos iríamos aquí a esta parte. Y si yo quiero utilizar el módulo interno, lo tengo que poner un 1X, es decir, puede ser un 1.1 o un 1.0. Entonces observen aquí que es precisamente OSCON bits en su campo SCS y le estoy poniendo un 1.1. Es decir, con que el primero el último de los bits esté en 1, ya no importaría qué valor tiene ese otro, el bit menos significativo. Se me hace más fácil ponerle un 1.1, ¿ok? Y recuerden que necesitamos una señal de 1 MHz, entonces eso es donde se configura. Se configura en este campo, el IRCF, ¿sí? Entonces, de aquí para abajo, o sea, todo esto que está aquí, pues no lo voy a utilizar porque todas estas opciones son de 500 kHz para abajo. Tendría que poner algún valor de los que tengo de 1 MHz para arriba. Particularmente nosotros necesitamos 1 MHz. Entonces, si yo quiero utilizar la señal de 1 MHz del módulo de alta frecuencia, uno de los HF, entonces le voy a poner en este campo un valor 011, que es precisamente lo que le puse aquí, 011. Y ya, con esto lo que le estoy diciendo es, vas a usar el módulo interno de oscilación a una frecuencia de 1 MHz. Y al CPU también ya le avisamos con esta línea que vamos a utilizar el módulo interno de control. Entonces, fíjense, todo lo que vimos de teoría se reduce a esa configuración. Ya si yo quiero una señal de 500 kHz para abajo, también no había tanto problema porque... ¿dónde está? Aquí ya me equivoqué, era este, aquí está. Si yo quisiera una de 500 kHz o 200 kHz, pues es que de, ya dependería de qué módulo lo quiero sacar, si el de alta frecuencia, de baja frecuencia o de mediana frecuencia, ¿sí? Entonces, normalmente los registros, perdón, los campos int CRS, no, int SRC y el MFIOCell están inicializados con 0 por default. Cuando ponen reset y se enciende el micro, están con ese valor. Entonces, pues si necesitan alguna de estas tres, pues ya ni siquiera se tienen que ir a los otros dos registros para ponerle un 1 o un 0 en ese par de campos que utiliza el IRCF para configurar la frecuencia que yo quiero. Si ustedes ya muy particularmente necesitan utilizar el módulo de baja frecuencia, por ejemplo, hasta por acá, o bueno, ya tendrían que modificar ahora sí estos dos campos en el registro correspondiente. Pero, insisto, normalmente si la potencia o la energía gastada en el circuito no es determinante, pues no debe de haber ningún problema. Podrían utilizar una señal de 500 kHz o de 250 kHz utilizando estos valores, incluso el de 31.25 kHz, utilizando cualquiera de estos tres valores sin ir a los registros donde se encuentran estos dos campos, SRC y MFIOCell. ¿Ok? Entonces, creo yo que ahí no debe haber ningún problema en entender qué fue lo que pasó con esto y ya, es todo lo que se tuvo que hacer para no tomar la señal del reloj del cristal de cuarzo externo y mejor tomarlo del oscilador interno en su velocidad de 1 MHz. Ya lo demás es una repetición de la clase pasada, de qué le tengo que poner en los registros.
Si observan, según nuestro ejemplo que estábamos trabajando, a ver, permítanme, ¿dónde me quedé? Creo que es aquí. En el ejemplo que nos quedamos, ¿dónde está? Aquí está, en este. En el registro PR2 le tengo que poner un 0x67, que es el que está aquí, 0x67. Después en el registro CCPR4L le tengo que poner un 1A, que es lo que tengo aquí en este punto. Y en el último registro le pongo un 00 nada más. ¿Ok? Entonces creo que ahí no hay mayor complicación. De hecho, la configuración del periodo y el ancho de pulso de la señal es aquí donde se configura. Todo lo demás tiene que ver con cuál de los módulos CCP voy a utilizar, cuál es el modo del PWM del CCP que voy a utilizar, cuál de los timers 2, 4 o 6 voy a utilizar, seleccionar el preescalador, encender el timer y habilitar la salida en el pin correspondiente. Eso lo vimos en la sesión pasada, no voy a repetir esa parte. Váyanse a los videos correspondientes a la generación de PWM, ¿ok? Entonces, creo que la parte del programa es todo lo que tendría que hacer y no hay mayor complejidad en ello, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con el asunto de la simulación.